Bienvenidos todos a este espacio nombrado Punto y Pausa, un espacio para dialogar y reflexionar propuesto por Acompañamiento Estudiantil de Unitec San Pedro Sula. Hola, soy Valeria Ochoa y me encuentro en cabina del CAM para conversar sobre un tema súper profundo y del que poco se habla. Pero es necesario que lo revisemos en tiempos como estos y qué mejor manera de hacerlo que con experiencias múltiples. Prepárense para felicitar pronto a los hombres. Yo no sé si ustedes sabían, o bueno, ustedes sí deben de saberlo, pero tal vez nuestra audiencia no. Pronto, el 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre. Este se constituyó en 1992 apenas por Thomas Oster y se hizo con la intención de concientizar, brindar espacios para promover la salud mental, el bienestar pues integral en este caso de los hombres, promover la igualdad, la paz, la equidad, la no violencia, la tolerancia, pero sobre todo el entendimiento, que ese es el espacio que nos trae realmente es la gran motivación de poder estar aquí. A pesar de todas estas buenas intenciones que se ha tenido en torno a reconocer el rol que los hombres cumplen en nuestra sociedad, la realidad es que siguen librando batallas muy duras afuera. Se siguen etiquetando, se siguen callando en muchas circunstancias las cosas que sienten, los pensamientos que tienen en torno a lo que implica ser hombre. Y precisamente para poder compartir un poco sobre estas experiencias, me gustaría pues que mis invitados se presenten y empezamos este rol en donde vamos a discutir un poco pues cómo han vivido ellos su masculinidad a lo largo del tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Avión. Actualmente soy jefe del Departamento de Acompañamiento Estudiantil en toda la zona norte, ¿verdad? Tanto para Unitec como para Ceutec. Soy psicólogo, tengo 29 años, ya estoy cerquita de entrar al tercer piso. Y bueno, estoy felizmente casado, ¿verdad? Recientemente cumplimos 2 años de casados con mi esposa. Y pues actualmente no tenemos hijos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es el aporte interesante que voy a poder brindar con un hombre recién casado, vamos a decir, ¿verdad? Y que todavía está a la expectativa de hijos. Excelente, muchas gracias Luis. Hola, mi nombre es Oscar Romero, soy docente universitario casado, en este caso ya tengo 19 años de casado, eh, con dos niños, Iván Emilio de 13 años y Ana Isabel de 8, muy pronto a cumplir 9. Buenos días, mi nombre es Kenny Taura, soy licenciado en informática administrativa, soy formador de una comunidad cristiana, tengo ya más de una década también de matrimonio, tengo 3 hijos y muy contento de estar participando en esto. Muchas gracias. Pues como ven, tenemos unos perfiles diversos. Vamos a abordar aquí diferentes perspectivas en torno a lo que representa ser hombre. Y la primera pregunta que tengo de apertura para esta actividad es consultarles, ¿cómo definirían ustedes qué significa ser hombre en nuestra sociedad? Me gustaría que Luis nos comparta un poco sobre su visión y que Kenny nos comparta un poco sobre su visión. Bien, yo creo que si nos enfocamos mucho en nuestro contexto hondureño, ¿verdad? El ser hombre se puede definir como una persona que es fuerte, ¿verdad? Que tiene bastante virilidad, que el que puede, eh, el que tiene más poder adquisitivo, ¿verdad? Que tiene mucho poder sobre la sociedad, es un hombre preparado, es un hombre exitoso, es un hombre modelo, inclusive, ¿verdad? Entonces, creo que la orientación que tiene la sociedad hondureña del concepto de hombre va bien arraigado a eso, ¿no? Aquella persona que puede proveer al hogar, que le puede pues dar un techo también, ¿no? Y especialmente que tiene el poder adquisitivo como para poder tener hijos, ¿verdad? Darles todo lo que necesitan, cubrir las necesidades básicas, la escolaridad, etcétera. ¿Verdad? Y adicionalmente a eso es una persona inquebrantable, adicionalmente a eso, creería yo, ¿verdad? Porque eh, muchas veces vemos en la sociedad que realmente y lo cantamos, no hay pueblo más macho que el pueblo El pueblo catracho del catracho. cual vengo yo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va más o menos ese concepto, ¿verdad? De lo que, cómo se visualiza el hombre, ¿verdad? En la sociedad hondureña. Perfecto. Creo que definir hombre hoy en día es algo que
a la sociedad cada vez le está costando un poco más, sobre todo por algunas ideologías que están impulsando ciertas agendas. Y es por eso de que cuando se pregunta un poco acerca de la definición de lo que es ser un hombre, creo que conviene un poco irse de nuevo un poco a la biología, ¿no? Y es expresar que un hombre es todo ser humano que tiene cromosomas XY y que juega un rol y se desempeña dentro de la sociedad, que puede variar, ¿no? Así como lo mencionaba Luis al respecto de que, bueno, algunos podrán considerar de que tiene que ser una persona que provea, que tiene que ser una persona que proteja, que tiene que ser una persona valiente, que tiene que ser un macho, que tiene que ser cumplir ciertos estándares que la sociedad a veces nos exige, ¿verdad? Y sobre todo algunas personas también se autoimponen a sí mismas ciertas definiciones de lo que es ser un hombre, pero sobre todo diría que ser un hombre es desempeñar ese rol para lo cual nosotros fuimos creados. Y justamente estábamos hablando de que en el caso que Luis lo mencionó, ¿verdad? Del matrimonio, ser un hombre es ser un papá cuando ya se tienen hijos, ¿no? Ser un hombre es ser ese esposo, ser un hombre es ser, al menos en el ámbito cristiano, ¿verdad? Es ser esa cabeza de ese hogar. Yo definiría hombre justamente a través de esa definición de la cual partimos nosotros y es todo ser humano que es una persona sexuada con esos cromosomas XY y luego ya las características secundarias, pues creo yo que van de sociedad a sociedad, de país a país, de tradición a tradición, pero no podemos enfrascar la definición en hombre en una serie de rasgos que probablemente de sociedad a sociedad, de cultura a cultura, pudieran llegar a cambiar. Bien, podríamos decir entonces que a lo largo del tiempo, sin duda alguna, la forma en la que definimos ser hombre ha ido evolucionando, ¿verdad? Pero ¿en qué aspectos consideran que algunas cosas todavía se mantienen? Luis Romero. Pues creo que el hecho de la formación familiar, tenemos en este caso siempre las necesidades de suplir, ser este proveedor, protector y procreador, podemos decir también, ¿verdad? En el hecho de la familia tradicional que nosotros conocemos biológicamente. Y eso tal vez no ha cambiado. Ahora, lo que sí ha cambiado tal vez en algunos aspectos es el hecho de la forma de exteriorizar los sentimientos, de el trato con otras personas, algunos hábitos de que vemos que a nivel local, latinoamericano y mundial pues han ido cambiando y nos encontramos con ese contraste generacionales en el que algunos se ven que cada vez más forzados a hacer algunos cambios, ¿verdad? En el hecho, por ejemplo, de el machismo, cosa de que sabemos de que es totalmente dañino para la sociedad y que en algunas ocasiones, pues, hablo desde la experiencia, en este caso como un comunicador social, he visto, reflexionado muchas veces en la sociedad donde ciertas personas toman venganza de otras porque le han engañado o porque le han abandonado o por el simple hecho de sus celos, etcétera, etcétera, y hacen, ¿verdad?, lastimosamente daño a su pareja. Pero sí, notamos un cambio, ¿verdad?, en la definición y en las necesidades que tienen que suplirse ahora como hombre. Bien, un punto importante que creo que podemos comenzar a tratar, ya que estamos profundizando en este tema de la definición, y es que en la niñez se establecen muchos de los patrones que nosotros consideramos que definen a esta masculinidad. ¿En algún momento ustedes recuerdan haber tenido algún tipo de presión de comportarse de cierta forma, de hacer ciertas actividades o incluso no hacer algunas de ellas por el hecho de que eran hombres? Bueno, yo sí recuerdo que en muchas ocasiones, por ejemplo, era como de niño, ¿no? El azul es el del hombre, el rosado es el de la niña, y las muñecas de las Barbie son las de las niñas, y los carritos, la pelota, ¿verdad? Todo eso es lo del hombre, ¿verdad? Entonces era como, si de repente usted llegaba a la casa, alguna tía, algún tío, ¿verdad? Y eran solo niñas las que vivían ahí, entonces lo único que iban a encontrar eran muñecas, entonces era como que, bueno, y entonces ¿con qué me entretengo? Ay, ni modo, pues a veces le tocaba a uno también jugar con las Barbies que habían ahí, pero usted sabía, no sé si tan conscientemente, de que
si alguien más lo miraba como jugando con una muñeca, iba a ser mal visto, ¿verdad? Y de repente el temor de que me atrapen, de que, ¿y qué van a decir de mí, verdad? Que van a creer que yo que soy como una niña, ¿verdad? Entonces creo que ya desde muy chiquito ya se iban como estableciendo, ¿verdad? Ciertos criterios acerca de qué es lo que podía hacer un hombre, ¿verdad? Desde cosas tan sencillas e insignificantes como esas, ¿verdad? Hasta cosas que de repente yo considero que ya se vuelven un poco más complejas, ¿verdad? Me acabas de desbloquear una memoria que realmente estaba probablemente enterrada en mí, y habla acerca de eso de los roles, ¿verdad? Que se supone que deberíamos de tener, que nos han inculcado desde que somos niños. Y ahorita que le estaba preguntando esto a Luis, recordé el momento en el que mi papá murió, en el cual nadie me dijo no llore, nadie me dijo nada, nada. Era un joven de 14 años, 15 años. Y sin embargo, yo recuerdo haber tomado yo por iniciativa propia, probablemente por paradigmas que a lo largo de mi niñez me lo fueron inculcando y nunca fui consciente de ello, hasta ahorita que haces esa pregunta. Y yo recuerdo haberme prohibido yo mismo llorar porque tenía que ser fuerte, porque de ahora en adelante yo iba a ser el hombre de la casa. Entonces no podía darle más cargas a mi mamá de las que ya tenía que estar lidiando de la muerte de su esposo. Y creo que es una que ahora que estamos platicando, ¿no? Se me vino así el flachazo a la mente, y probablemente habían algunas cosas ahí que se me fueron enseñando a lo largo de mi niñez y que las fui adoptando como norma, como normales, como naturales, como que eso es lo que se tenía que hacer. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el punto, yo recuerdo que un tío mío se acercó, pues nos dieron la noticia, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá y mi hermano empezaron a llorar. Yo recuerdo haber salido al porche, sentarme en la paila del carro, y recuerdo haber comenzado a dar gracias a Dios. Y sin embargo, al momento alguien se percató y Kenny no está aquí, ¿verdad? Y salió corriendo y me encontró ahí en la paila del carro y me preguntó, ¿cómo estás? Dije bien, ¿verdad? La típica mentira que decimos todos cuando no estamos bien. Bien, y me dijo, mira, tranquilo, si necesitas algo, puedes venir a mí, sabes que nunca vas a estar solo, y mira, si quieres llorar, puedes llorar, aquí voy a estar yo, nadie tiene por qué darse cuenta. Y a pesar de ser con otro hombre, yo recuerdo que no me di el momento para llorar, porque en ese momento entré en un rol de soy el hombre de la casa, ¿no? Y no puedo ser carga para mi mamá, y más bien ella debería de estar apoyando en mí. Y creo que es una de las cosas que en efecto, como lo mencionabas al principio, los hombres no lloran, ¿verdad? Y es algo que muchos hombres tenemos también en nuestro inconsciente. Sí, creo que esa justa frase de reprimir el que aguántese como machito, usted no llora, los hombres no lloran, ¿verdad? Era tal vez algo de que en algún momento de nuestra infancia lo vivimos, ¿no? El hecho creo que también el de los colores, el azul, creo que también era uno. Cabe decir de que casi siempre como diferenciadores es rosado o azul, ¿no? Pero si a usted le gusta naranja o cualquier otro color, pues no importa, pues el equipo de fútbol a veces es amarillo y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y ¿Verdad? rosado como el Messi Inter, como el Inter Ahí Miami. está ahora como el Inter de Miami ahora, ¿no? Creo que también algunas de las cosas que algunos era el hecho de la conducta, pues, por ejemplo, postural. Parece bien, parece derecho, ¿qué es eso que está parado así? ¿Qué a mano en la cintura? Ese tipo de elementos también, sea como sea, nos los han, creo que, dicho en algún momento. Yo ahorita como padre me he fijado de que en el caso de vestir, no he sido como implantarle a mi hijo, tiene que vestirte así, ni más. Lo que sí es tratar de por lo menos decir, ok, que lo que lleves esté limpio, ¿verdad? Y que huela bien. Afortunadamente le gustan mucho los cómics y el color negro y camisas de ese tipo, entonces no, por ese lado no tengo problemas. Ahora también hay algunos hábitos que a veces
nos han colocado, que para algunas cosas dicen, "Ah, no, esto es como más bien quererle imponer algo a la persona, pero hasta cierto punto van definiendo la personalidad de alguien, como por ejemplo la forma en la que nos peinamos, ¿verdad? Que uno puede notar cómo uno puede estar con un peinado por décadas, no hay problema. Uno va envejeciendo con ese peinado, no hay ningún problema, ¿verdad? A diferencia de las mujeres que se pueden, muchas variantes, que cambia la iluminación, que hacen Cerramos ciclos. recorte, cierran ciclos, y como digo yo, cierran ciclos y ponen gráfica, ¿verdad? Porque cada vez algún corte es una gráfica, ese corte del ciclo. Uno no puede hacer eso más que raparse completo y ahí bailó. No se puede más. Bien, ya que hemos tocado un poco sobre esa retrospectiva, sin duda alguna parte de hablar de estos estereotipos que les han marcado de alguna manera es tocar estos puntos de vida personal y vida profesional. Entonces, ¿de qué manera creen que las expectativas sociales de la masculinidad han afectado en alguna medida sus relaciones personales de repente en alguna etapa? En otras etapas, pues vimos que podría ser el tópico familiar también, la manera en la que entablamos amistades y eventualmente, pues, las parejas. Bueno, yo tengo una infancia bien particular porque personalmente mis padres se separaron cuando estaba yo bien pequeño. Yo creo que tenía tal vez 2 años, 3 por mucho. Y en mi casa yo siempre viví con puras mujeres. O sea, era mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y la muchacha que cuidaba que cuidaba en la casa, ¿no? Entonces era como que puras mujeres y el único hombre que estaba en la casa era yo. Entonces, yo sí considero que a lo largo de mi vida, pues obviamente de tanto estar conviviendo con puras mujeres, de cierta forma me adapté o me acostumbré a que en lo largo de mi vida pues yo buscara tal vez que mis amistades o las personas con las que yo me relacionara fueran más mujeres. Tengo muy buenos amigos hombres, ¿verdad? Pero creo que a lo largo de mi vida y fui buscando como las cosas que se orientaban un poco más a eso. Por ejemplo, bueno, yo estudié psicología, entonces en el aula éramos 20 y de esos 20, 17 eran mujeres y 3 éramos hombres. Entonces era como, siempre fui como, inconscientemente yo creo que siempre lo fui buscando de esa manera, ¿verdad? Bueno, me he dedicado a lo largo de mi experiencia profesional al área educativa y bueno, usted solo puede subirse un día a cualquier lugar aquí en el campus y va a observar que el 80% de las personas que colaboran aquí son mujeres. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad? Entonces creo que sí, y que de cierta forma me ha costado un poco más poder como sentarme, ¿verdad? Con alguien que no conozco, que sea un hombre, ¿verdad? Y como tratar de entablar una conversación con un desconocido, creería yo que me cuesta un poco más que hacerlo con un hombre, ¿verdad? Que con una mujer, por ejemplo. Porque como tal vez no tuve esa figura paterna al inicio, ¿verdad? Que me dijera, que me criara, que me guiara, ¿verdad? Entonces creo que esa carencia sí marcó algo a mí. Entonces creo que por ahí va esa primera parte. Gracias, Luis. ¿Y en su caso, Kenny? En el ámbito laboral, creo que también puedo ver un poco lo que Luis mencionaba. También soy docente de una institución católica y en efecto todo el área de preescolar. No hay ni un tan solo varón ahí que esté interactuando con los niños. Y algo que me trae a mí ahorita que él estaba planteando eso, y es acerca de qué tan cómodo me sentiría yo. Me puse como a evaluarme, ¿verdad? Qué tan cómodo me sentiría yo que mi hijo estuviera, por ejemplo, en casa con una ayuda, ¿verdad? O con un trabajador o una trabajadora, acerca de cuál de los dos sexos preferiría yo que estuviera. Probablemente me inclinaría hacia el femenino en vez del masculino, ¿no? Y evaluándome yo un poco acerca de por qué tengo eso, ¿no? tan marcado, probablemente es por la naturaleza de los roles, ¿verdad? Que se dan en nosotros mismos. Pero sí he visto esas diferencias, sobre todo pues, en el ámbito educativo, ¿verdad? Que se da muchísimo. Al igual donde yo trabajo, el 80% de la población es justamente femenina. Sin embargo,
las personas encargadas de mantenimiento en un 100% son masculinas. Entonces vamos viendo ahí cómo los roles comienzan ya a estereotiparse de alguna manera, ¿no? Y también en las funciones que desempeñan, que pudiesen ser, que no se necesita gran cosa para eso, también se ve de que cuando son trabajos de hacer cosas, aunque no sean muy difíciles y no requieran ni siquiera de algo físico, normalmente recaen sobre los varones también. Hay una función, por ejemplo, en la institución, que es la de parlantear cuando vienen los carros, ¿no? No hay ni una mujer parlanteando. Ahorita que voy a ir a presentar una queja formal, de hecho, ahorita me están concientizando en este podcast. Confirmo eso. Cuando voy a traer a mi hijo a la Franciscan, es cierto. ¿Verdad? Siempre están los compañeros apoyando. No está ninguna de las compañeras. Tenemos testigos. ¿Okay? Yo creo que es porque el tono de voz impone de cierta manera, ¿verdad? Y una mujer rápido se pondría histérica. Entonces, ¡cuidado! Entonces, ya ese tipo de cosas como que limita un poco. Pero aquí literalmente estamos suponiendo. ¿Han sentido alguna vez que por ser hombres tenían que reprimir sus emociones o actuar de una manera específica en sus relaciones, Luis? En mi caso, bueno, yo sí lo he sentido más que nada a nivel laboral. A nivel familiar, también el hecho de ser el primer nieto, pues también, ¿verdad? Lo que mencionamos hace un momento, el hecho de ser como el primer hijo, el primer nieto, el primer hermano, etcétera, etcétera, nos da hasta cierto punto liderazgos, ¿verdad? Que no es que uno los reclama, uno los tiene ya, ¿verdad? Por autoimpuesto, exactamente. Entonces, recuerdo laboralmente el hecho de que justamente las remas de papel, o sea, las teníamos que movilizar cada quien a su escritorio. Y en mi caso recuerdo trabajando en la prensa, habíamos nada más 2 compañeros varones y 10 mujeres. Y los 2 compañeros varones movíamos todas las remas de papel, ¿verdad? Entonces le decimos, ¿y por qué? Si cada quien se debería llevar su rema de papel a su escritorio, ¿no? Es lo que es de cada quien. Entonces, no, ayúdenos con esa parte, que no sé qué. Entonces, ok, yo ayudo, pero que no se le haga costumbre, porque, o sea, una vez está bien, pero, o sea, todo el tiempo era mover 20 remas de papel, ¿verdad? Entonces ya era complicado el asunto. Y recuerdo otra vez que también el hecho a veces de que cuando uno va a ciertos puntos de reunión, que al final, cuando se comía y todo, la cuenta pagada total era, ok, páguela. El cabeza de familia, el cabeza de familia. de la mesa también. Pero si yo solo tomé agua, ¿por qué voy a pagar? Por estar viendo. Entonces, esas 2 formas a veces uno lo nota, ¿no? En el caso por ser hombre. Familiarmente, yo también, mi núcleo familiar solo es mi mamá, mi hermana que es 8 años menor que yo. Mi mamá es viuda, pero mi mamá es viuda por segundo matrimonio. Del primer matrimonio es divorciada, que fue del cual nací yo. Y mi hermana es el del que enviudó. Entonces, igual, ese papel de ser apoyo de la casa, yo desde muy, muy temprano comencé a trabajar. O sea, yo mi último año de secundaria ya comencé a trabajar. Y fue justamente por eso, ¿verdad? Mi mamá en ningún momento me dijo, tenemos necesidad, ocupamos algo, pero yo lo noté, o sea, igual, no quería ser carga para mi mamá, sino al contrario, algo de ayuda que pudiera proveer o demás. Entonces también ahí lo hice. Yo desde la edad de 18 años comencé a trabajar permanentemente, pero previo, yo todas mis vacaciones de secundaria, a partir de primer curso, que es algo que yo le dije esta vez a mi hijo, me encantaría que vos en algún momento lo hicieras para que notaras en realidad cómo es una vida. Totalmente natural para todo el resto de gente que hemos detrás del vidrio, como le digo yo. Hay una vida detrás del vidrio que muchas veces uno que a veces es padre evita de que los hijos tengan y que a veces uno la vivió. Y me ha encantado algo que he escuchado y lo he tratado de seguir haciendo, y es el hecho de que, ok,
hay que aguantar hambre y hay que aguantar frío para saber qué se siente. O sea, no es como que, es que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve, pero déjele también tener de dónde vino, ¿verdad? Porque eso también ayuda mucho. Entonces, yo desde secundaria, desde primer curso, comencé a trabajar todo mi periodo de vacaciones, que era noviembre, diciembre y enero, trabajaba en alguna tienda, en algún supermercado, de algo. Entonces, era una forma también de como uno poder tener un pequeño ingreso y dar algo para la casa, ¿no? También, en algún caso, que comprar una extensión de luces, porque era para la temporada navideña casi siempre que no trabajaba. Y también era como parte de sentirse uno apoyar y proveer algo, a pesar de ser pequeño. Y en su caso, Luis, al no tener todavía este rol de la paternidad, ¿cómo ha vivido el asumir en ciertos momentos el liderazgo siendo hombre por un tema de, ok, Luis es fuerte, Luis es el hombre de la casa? Más de alguna ocasión le tocó de repente asumir alguna actividad para la cual usted realmente no quería estar en ese punto o no se sentía como el más preparado. Bueno, yo creo que nadie lo prepara a uno para ser esposo tampoco, ¿verdad? Creo que eso es algo que se va aprendiendo en el camino y que es bien particular de la pareja con quien no se esté, ¿no? Pero sí, definitivamente era como, bueno, por contarles algo, porque que tal vez es como hasta chistoso hasta cierto punto. La primera vez que aparece una cucaracha en la casa. O sea, yo había... Sí, fue el grito y yo salí Ese es mi corriendo. cucaracha, dijiste. Yo salí corriendo, yo dije, ¿qué le pasó? ¿Se metió alguien? No sé, uno pasa un millón de cosas por la cabeza. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya miro que ya está encima de la silla y la cucaracha está de abajo. Entonces, esa fue como la primera asignación que yo recuerdo que me dieron de ir a matar a la cucaracha, ¿verdad? Y después dar al recogedor, tirar la cucaracha a la basura, ¿verdad? Y esa fue como la primera experiencia de liderato que me tocó tomar. Pero sí, en efecto creo que hay un montón de cosas en las que no, por ejemplo, era como, es particularmente cuando me tocaba salir de viaje por algún tema laboral o algo, era saber que tenía que dejar todo listo en la casa, ir al súper, ¿verdad? Antes de irme, dejar bien alimentado, el carro con la gasolina, verlo chequeado, ¿verdad? Para que tal vez ella solo se montara al carro, encendiera y se viniera aquí al trabajo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas tal vez son las que hasta el momento me ha tocado como supervisar, ¿verdad? Que todo en la casa, lo necesario esté y que esté bien. Opere. Y que opere, correcto. Bien, a lo largo de los años el rol del hombre hemos dicho pues que ha evolucionado, ¿verdad? O al menos estamos empezando a ver que se está cuestionando un poco más qué implica ser hombre. ¿Cómo han vivido ese cambio desde la perspectiva de ustedes como individuos? ¿Sienten que en la actualidad hay una mayor libertad o por el contrario puede que estén surgiendo otro tipo de presiones? Kenny. Creo que actualmente hay más, me cuesta la palabra en español, awareness, hay más sentido de conciencia, ¿no? Acerca de que, pues sí es cierto, somos hombres, pero también hay algunas necesidades, ¿verdad? De vulnerabilidades que tienen que ser encontradas. Y creo que para mí ese sería el primer punto. Creo que todavía hay mucho que trabajar acerca de la concientización, ¿no? Acerca de... Por ejemplo, yo tengo varios amigos que son psicólogos, la mayoría de sus pacientes son mujeres. Tengo un amigo que me decía, los hombres lloran menos, pero se suicidan más. Estábamos hablando de ese tipo de cosas y en efecto creo que es necesario permitirle a las personas, sobre todo a los hombres, tener esos espacios de descompresión en el cual puedan las personas como liberar y tener esa válvula de escape y permitirse, ¿verdad? Hacer esa homeostasis nuevamente, que yo sí considero, no porque tenga una mente machista, al menos asumo yo, pero que hay ciertos momentos en los que alguien tiene que tomar ese liderazgo y alguien tiene que asumir esa responsabilidad, alguien tiene que asumir el control, sobre todo en las situaciones difíciles. Y probablemente dentro de la naturaleza del hombre siempre está la de protección, la de proveer, y es algo ya
natural, que no es algo impuesto. O sea, usted mira a los niños jugar, por ejemplo, en un gimnasio, siempre los que llevan la batuta acerca de los juegos y todo lo demás tienden a ser los varones. Y no porque les hayan inculcado de que ellos tienen que seleccionar los juegos y todo lo demás, pareciera que ya viene como en nuestro ADN eso. Y sin embargo, creo yo que es porque así nos hizo Dios, ¿verdad? Tenemos psicologías completamente distintas y son complementarias. Y es por eso que la mujer, las esposas tienen un rol dentro del matrimonio y nosotros los hombres también tenemos un rol dentro de ellos. Y es por eso que cuando llegan momentos de dificultad, quien normalmente sale a la defensa, quien normalmente sale a hacer ese trabajo sucio, digámoslo, entre comillas, siempre es el hombre. Pero si usted se pone a pensar en el por qué se dan esas cosas, tiene que ver también como por parte de la biología. O sea, si viene alguien a atacar a mi familia, por ejemplo, creo yo que si mi esposa fuese físicamente más apta para contrarrestar un ataque, probablemente dejaría que ella lo hiciera por el bienestar de nuestra familia. Pero normalmente el hombre siempre tiende a tener esa fisiología a veces un poco más privilegiada, ¿no? En materia física. Y es por eso que a los hombres se les da mucho la parte de la protección. Y por eso a uno le inculcan desde pequeño, como decía el licenciado, acerca de cuando uno va en la calle, por ejemplo, en la acera, uno siempre va del lado de la calle, ¿verdad? Por si pasa algo, uno es el encargado de proteger a esa persona que es más débil. Y es un principio que va más allá de los liderazgos, se da en absolutamente todo. Usted lo puede ver también en los animales. O sea, es la mamá la encargada de proteger a sus crías, ¿verdad? Y es el varón, el macho, el encargado de proteger a toda la manada. Y creo que esas son cosas que se van dando de manera natural, a veces ni siquiera aprendidas, tal vez son reforzadas y hay cierta toxicidad a veces en la manera en la que se refuerzan. Y por eso es necesario que una vez que se dé ese acto natural, permitirle al hombre esos momentos de decompresión, ¿no? Que a lo mejor en esos momentos, por algo es que nosotros tenemos más testosterona, ¿verdad? Físicamente hablando, porque hay ciertos papeles y hay ciertos roles que se tienen que desempeñar a través de uno. Pero luego cuando pasa eso, pues yo también tuve miedo, ¿verdad? Al matar la cucaracha, como diría Luis, ¿verdad? Yo también me agoté de cargar las remas de papel. Yo también experimenté ciertas cosas y creo que esa es la parte en la cual a lo mejor la sociedad está tratando de avanzar y es los roles están bien, pero hay que permitirle a esos roles un justo medio, algo que sea sano para la persona, porque en efecto los hombres tendemos a callar muchísimas cosas justamente para no cargar más a las otras personas, tanto en el ambiente laboral, pero sobre todo diría en el ambiente familiar. El hombre es el que más tiende a callar porque dice, ¿para qué voy a preocupar, no en vano a mis hijos? ¿Para qué voy a preocupar a mi cónyuge cuando, bueno, está bien, yo puedo cargar con esto? Y a pesar de que uno puede cargar con eso, es necesario tener esos espacios en los cuales, sobre todo de concientización, de decir, ok, sí puedo sacar esto adelante, sí puedo matar una cucaracha teniendo miedo, sí puedo cargar resmas de papel a pesar de que me canse, sí puedo hacer estas cosas, pero luego necesito un espacio de recuperación, ¿no? Y necesito un espacio para hacerlo tal vez de la manera en la que yo me sienta más cómodo, una manera en la que entiendo que eso es lo que tengo que hacer, porque esa es mi función, pero permitirlo también hacerlo a mi manera, a mi tiempo y según los recursos que yo tenga disponibles. Viendo desde el punto de vista que el rol masculino, pues obviamente Kenny mencionaba algo bastante clave y es que tenemos figuras de influencia. Me gustaría saber, en este caso, el de Romero, en su condición de estar pues criando a un adolescente, ¿cómo ha visto ese cambio de la forma en la que usted fue pues, moldeando su masculinidad? ¿Cómo la ve ahora en la tarea de tener que moldear la masculinidad de su hijo? Bueno, bien interesante el hecho de cómo también uno de adulto en la etapa
de ser adulto joven o ya estar casado, cómo cambia totalmente el hecho cuando uno ya es consciente de que hay personas que ya van a depender de uno, y en este caso nuestros hijos. Cuando uno hace esa paternidad que decíamos totalmente responsable, y es el hecho de decir, ok, tengo que cuidar, tengo que proveer, pero es además de ello estar en el momento oportuno para cuando se ocupe, en este caso, la formación, el acompañamiento, es bien importante. Y con Iván, con mi hijo mayor, que tiene 13 años actualmente, tenemos ciertos hobbies que compartimos. Y en ningún momento fue como algo que dejamos como que, venga, hágalo usted conmigo, sino que él lo vio, creo que él al exponerse a eso, ve, yo creo que también a mí como que me gusta. Uno de esos es la percusión. A él le encanta, por ejemplo, tocar batería, le toca todo lo que haga ruido con golpes, él está bien. Yo lo quise meter en piano, no, eso ya no va conmigo. Lo quise meter en guitarra, porque yo toqué un tiempo guitarra. No, para eso no. Él es la batería, ¿no? A él eso es lo que le gusta. Con el deporte sí me ha costado un poquito más porque estas generaciones ahora ya son menos, ¿verdad? Hábiles que otros. Si nosotros le contáramos, yo creo que aquí la mayoría fue al parque infantil. Y el parque infantil era columpio de fierro, ¿verdad? A veces hasta oxidado. Y uno ya Deslizador de sabía concreto. en cuál no tirarse para no rayarse, Era ¿verdad? más- Ese tipo de cosas. Y ahora en los de ahora hay un plástico reforzado con gomita, grava y todo. No, esto Te vas en ahora buzo ya. para que te deslices. Sí, exactamente. Eso ahora cambia bastante, ¿no? Llama muy poderosamente la atención el hecho de esto que decimos ahorita, de ese rol que tenemos. Como formador sigo sintiendo con Iván el hecho de generar confianza. Suele suceder de que tiene más confianza con la mamá que conmigo, ¿verdad? En muchas de las cosas. Conmigo puedes hablar, estamos bien y todo, pero creo que está como la figura correctora soy yo. Y con la mamá como que él puede hablar más cosas, ¿verdad? Entonces, a veces él me viene a hacer consultas de alguna materia o algo así y yo se lo hago saber, pero es muy diferente al acercamiento que tiene con la mamá en ese sentido de cosas. Pero igual el hecho de qué música escuchar, el hecho de verse expuesto, yo creo que la mayoría de nosotros, si nos ponen algún tipo de canción, evocamos hasta cierto punto a alguien de nuestra familia. Y creo que hay algunas cosas que uno, siendo de forma permanente, es cuando más forma a las otras personas, ¿verdad? Los hábitos que a veces se nos van formando es justamente porque no cesa de verse. El hecho de, por ejemplo, alguna gente, no, es que a mí me molesta de que queden los zapatos en ese lugar. Y todos los días lo mismo y llega un momento de que la gente, ok, ¿y qué pasa si lo recojo? ¿Y qué pasa si lo llevo? Ya no están, qué bueno, qué tal. Y dar ese momento de avivamiento, ¿verdad? De esa primera, de esa primer iniciativa, pues refuerza, ¿no? Que el hábito continúe. Entonces, eso creo que ayuda bastante en el hecho de la formación de los niños. Y como lo que mencionábamos, ¿verdad? Que a veces está esa versión traidora de la que tuvimos nosotros, nuestros padres, y los que ahora que fueron nuestros padres y ahora son los abuelos, ¿verdad? Que como ese trato es totalmente diferente. Al nieto no le tratan como nos trataron a nosotros, ¿cierto? ¿No? Con el mismo sentido de justicia. Sí, hay un nivel diferente. Y entonces le digo, no, ahí yo siento, hay una traición, porque ahorita te va a contestar la señora como me contestaba a mí. Y no, mira, sale muy dulce y todo la abuela. Y uno así como que, esa no era la señora Te que estaba desconozco. No le conmigo. grites al niño. Yo nunca Sí. te grité. No había celular en aquel entonces. Si no, la de evidencia que tendríamos. Bien, en el caso de Luis, en un punto dentro de la organización que tiene que ver mucho con este trato con nuestros estudiantes, en donde pues entran con, ya sabemos que tal vez no el nivel de madurez de la vida universitaria. ¿Cómo cree que las nuevas generaciones van a
sobrellevar este tema de las presiones? ¿Van a tener más presiones? ¿Hay nuevas expectativas en torno a la masculinidad? Bueno, creo que una de las cosas que sí es importante recalcar en este punto es que ya hay un montón de situaciones que van quedando como fuera de lo que en un contexto hondureño nosotros que al inicio íbamos a platicando, ¿no? De cómo tal vez en la sociedad hondureña se visualiza el concepto del hombre. Este tipo de barreras o limitantes se van quitando porque en un mundo más globalizado, ¿verdad? Como en el que nos encontramos o más tiktokizado, ¿verdad? Porque genuinamente las nuevas generaciones pues tienen todo un mundo abierto a la palma de sus manos, ¿verdad? Y entonces ya probablemente lo que se diga como padres o lo que se diga como docentes o como referentes, ¿verdad? En nuestro contexto hondureño llega a tener como poco valor, ¿verdad? Porque tiene más valor lo que dijo un youtuber, lo que dijo el famoso de TikTok, ¿verdad? Que pueda que si tenía tal vez algún tipo de criterio, vamos a darles el beneficio de la duda, o simplemente fue su opinión, ¿verdad? Entonces es como ahora vale más, ¿verdad? La palabra de ellos en ese sentido. Entonces, Kenny mencionaba un punto bien importante, que es que tenemos mayor conciencia, ¿verdad? De la salud mental, tanto para las mujeres como para los hombres. Pero de alguna forma esto se ha distorsionado con el tiempo y creemos que la salud mental es solamente reconocer y saber que que me siento mal, ¿verdad? Pero hasta ahí muera, bueno, me siento mal. Hoy no me siento bien, entonces no voy a ir a trabajar, ¿verdad? Y entonces como nos quedamos solamente en el poder identificar, ¿verdad? Qué experiencias emocionales estamos sintiendo en ese momento, pero no vamos más allá, no buscamos como, o al menos estas generaciones no buscan como darle una solución al problema. O sea, ellos ya saben y son conscientes, y que es algo muy positivo, ¿verdad? Que puedan reconocer que no están bien. Pero creo que ahora falta la segunda parte, que es buscar ayuda, que es tener un plan de acción del qué voy a hacer, cómo voy a mejorar esto, ¿verdad? Y creo que es ahí donde tal vez se han limitado un poco, ¿verdad? Entonces creo que sí, las nuevas generaciones van a tener más herramientas, pero va a depender mucho de qué tanto se vayan quitando de ellas mismos los mismos límites que ellos se han establecido. Bien, hay una inquietud que tengo por aquí, y es que hemos estado hablando del pasado, de cómo ustedes se han formado, de las características o de las situaciones que los han moldeado, ¿verdad? Y Kenny mencionaba que en ese momento crucial en el que él, pues como familia, había perdido a su papá, tuvo una persona que se acercó, que en sus diferentes momentos, creo que todos han tenido una figura, alguien que se preocupara por cómo se sienten. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes saber cuando eran jóvenes sobre la masculinidad que ahora entienden mejor? Es decir, si ese consejo hubiese llegado de manera oportuna, ¿qué hubiese sido ese algo? ¿Qué hubiese sido valioso para ustedes saber en ese momento? Para mí sería, está bien no poder. Tenés permiso de no poder. Tenés permiso de sentirte de esa manera. Tenés permiso de tener esas debilidades. Creo que esa frase de tenés permiso es algo que me hubiese gustado poder entender, porque realmente me lo dijeron en su momento, ¿verdad? Como mirá, llorá, en ese caso en particular, ¿no? Y creo que a lo largo de mi vida también me lo han mencionado, pero es ese darme yo esa oportunidad, darme yo ese permiso. Y creo que estamos en este punto en la historia de la hombría, del machismo, no sé qué palabra tomarlo, porque muchas generaciones atrás se han ido dando cada vez un poquito más de permiso para sanar, se han ido dando un poquito más de permiso para aceptar ciertas realidades.
Y me parece a mí que nuestra labor, sobre todo como padres de familia, es algo responsable, es parte de la paternidad responsable. Sanar yo para no transmitir esas heridas a nuestros hijos. Y es algo que todos los hombres deberíamos de hacer. Qué bonito, qué interesante sería poder llegar a un matrimonio sano y no lastimar a mi esposa, ¿no? Y no digo violencia ni física ni verbal, sino a veces uno lastima a las personas cuando no le dejan entrar en la intimidad de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, porque me cierro a que esto es mío y no es de nadie más, ¿no? Y tal vez esa persona en un acto de amor quisiera compartirlo. Y cuando el hombre no se da esa oportunidad de decir, está bien que alguien me ayude, está bien que en este caso yo no sepa cómo hacer esto, está bien. Y hay una frase que creo yo que brinda el suficiente balance y el confort hasta cierto punto acerca de las personas que han tenido heridas en su vida y que han asumido ciertos criterios o paradigmas de lo que es ser un hombre, y es: tiempos difíciles forjan hombres fuertes y tiempos fáciles y sencillos forjan hombres blandos. Y creo que esa fortaleza que tienen muchos hombres gracias a su pasado, creo yo que sabiendo sanar las cosas correctas, permite dar una gran estructura a todas las personas que le rodean, permite ser un suficiente estandarte de experiencia, de valores, de principios, de poder dar un norte más sensato, poder dar una dirección un poco más orientada hacia lo que es correcto, que a veces cuando no se tienen, porque cuando se es blando, pues cualquier viento, ¿verdad? Lo bota uno, cualquier dificultad que uno dice, sobre todo a veces con los adolescentes, que uno dice, y sobre todo creo yo que los que venimos trabajando hace algún tiempo, y es: ¿cómo es posible que un adolescente tenga ansiedad? Dice uno, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de problemas puede tener él como para que le genere ansiedad? Y claro, a nosotros no se nos permitía tener ansiedad. A nosotros no se nos permitía la depresión. Era: tenés que ser fuerte, hacerle gancho, mira, tenés que salir adelante, esa es tu misión. Y ahí es donde hablo un poco acerca de, bueno, a lo mejor el haber vivido esos tiempos difíciles me permitieron a mí algunas características que puedo poder transmitir de manera sana a las demás personas a través de virtudes, a través de moldear a las personas, porque, como decía el licenciado, es bien importante que tengan frío, es bien importante que tengan hambre, ¿no? Es bien importante. Pero poderlo hacer y poder transmitir eso, poder darles esa sensación de frío, poder darles esa sensación de hambre de una manera segura y de una manera constructiva para que entiendan ellos, porque justamente de ahí viene la palabra virtud, viene de virtus, que significa fuerza. Es necesario brindarle a las personas las herramientas para que sean personas virtuosas, porque luego probablemente alguna parte de la sociedad está queriendo quitarle a los hombres la parte virtuosa y quieren hombres de papel, hombres blandos que se identifiquen con ese rol femenino, pero no para entenderlo, sino para emularlo, cuando realmente somos hombres y ellas son mujeres y somos complementarios. Nos podemos complementar ambos con nuestras fortalezas. Y es ahí también cuando algunas debilidades que podemos tener también pueden ser apoyadas por la persona que me está complementando a mí en esa situación. Y diría sobre todo, bien importante, saber de dónde estamos nosotros obteniendo ese rasgo, ese referente, ¿no? de masculinidad, porque a veces uno ve los youtubers, los influencers y todo lo demás, y uno mira Hollywood y uno mira un montón de cosas, ¿no? Y se echa de ver que hay una agenda que está siendo impulsada para debilitar ciertas cosas en nuestra sociedad. Y desafortunadamente, es opinión personal, creo que está teniendo mucho éxito. Y por eso creo que estos espacios son muy importantes
para volver a reforzar lo que tiene que ser. ¿Y en su caso, Lica? En mi caso, creo que sí es una frase muy parecida como el darnos permiso, que es el hecho de decir, está bien si no se puede. Creo que parte de nuestra salud mental, muchas ocasiones, el hecho de preocuparnos por problemas que tienen solución y los que no tienen solución. Y creo que la mayoría de haber escuchado la frase, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿De qué te preocupas? ¿de qué te preocupas? Y si no tiene, ¿de qué ¿De qué te te preocupas? Eso está como, no hace mucho, no sé si recuerda que hablamos de aquel karma mexicano. Lo voy a decir un poquito traducido a como sería aquí, porque se entendería tal vez un poquito grosero para otros, pero habla de lo siguiente, ese problema es su problema, no es mi problema, o sea, no hay problema. Decía él, ¿verdad? Pero lastimosamente uno como proveedor, uno tiene eso, ¿verdad? De que faltan los zapatos, que falta el vestir, que la mensualidad, que la cuota de la casa, que el carro, que aquí, que allá. Y parece lotería aquello con todo lo que hay que nombrar, ¿verdad? Pero el poderse uno dar ese espacio a poder tener libertad de no comprometerse en salud por algo que es nada más un compromiso de responsabilidades es bien importante. Porque a veces uno lo que más compromete es justamente su salud. Hay gente de que lastimosamente conocemos que posterior a una gran presión, a un grave problema financiero, ha tenido graves problemas de salud y algunos lastimosamente han perdido la vida o han quedado muy lesionados después de eso. Y es algo de que creo que el ser consciente uno como hombre, ¿verdad? De que pues uno también es ser humano vulnerable que se va a enfermar, ya sea orgánicamente o psicológicamente, y es necesario en algún momento buscar la ayuda. Ahora bien, decíamos una ayuda responsable e idónea, ¿verdad? Para que ya que no vaya yo por una ayuda y regrese con un problema mayor, ¿verdad? Porque también a veces no nos contribuye para bien, sino algo creció, pero creció el problema, no creció el bienestar. Entonces, también creo que eso sería una de esas frases. Creo que para mí han marcado mi vida y yo se lo mencioné hace un tiempo atrás que tuve oportunidad de verlo. Uno de mis tíos, la familia por parte de mi mamá es bastante grande. Son 10 hijos, de los cuales son 7 hermanos. Pero de todos los hermanos, de todos los tíos, yo tengo 2 tíos que me agradaba mucho estar con ellos. Uno en su momento fue conductor del ferrocarril en la Tela Railroad Company allá en Ceiba, y me encantaba en algún momento poderme subir al ferrocarril y andar con tío Carlos era como, para mí era lo máximo. Y otro era mi tío Alfredo, que mi tío Alfredo, él era mecánico igual de toda esa maquinaria industrial grande, los tractores y todo, era otra cosa que siempre me gustaba. Mi padrastro, pues sea como sea, también se volvió pues una figura paterna, tal vez no la más idónea, pero como bien decimos, del pasado uno trata de tomar como que las cosas de verdad de provecho, porque sea como sea, nosotros somos el reflejo de nuestro pasado, es este presente. O sea, nosotros hablamos con el acento que hablamos porque así lo hicimos en el pasado. Les conocemos el nombre de nuestros familiares porque lo conocemos en el pasado. Si nosotros nos borraran desde el segundo de nacimiento hasta este segundo que acabamos de terminar de hablar, seríamos otra persona totalmente diferente, con convicciones totalmente diferentes. Y esta formación que tenemos como ser humano, como hombre, cambiaría totalmente. Entonces, creo que el pasado a cada quien también le define. Pero, ojo, no de forma permanente, porque también tenemos esa capacidad de poder adaptarnos a las nuevas necesidades, ¿verdad? Que se tienen, en este caso, con las personas que admiramos y que queremos, en este caso, que son nuestros familiares, seguramente, ¿verdad? Y alguna que otra amistad, además de nuestra pareja. Luis. Pues
Creo que ya lo han resumido muy bien Eli, Romero y Kenny. Yo sí creería que es eso también, ¿verdad? El saber que no estar bien, está bien. Que se puede llorar, que es bueno poder expresar los sentimientos. Kenny tocaba un punto muy importante, y es que en Honduras, por ejemplo, en las estadísticas de este año, el primer trimestre de este año, que ya está contabilizado, de los 121 suicidios que se registraron, aproximadamente el 85% eran de hombres, ¿verdad? Eso es solo el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, ¿verdad? Entonces, aunque el hecho de no poder exteriorizar cómo nos sentimos, y a veces, y eso creo que es también culpa nuestra también como hombres, porque tal vez cuando nosotros hablamos con otra persona, o buscamos a otro amigo y le decimos, mira, que me siento mal, o sea, a veces lo ridiculizamos, ¿verdad? Es como que, y por eso te sentís así. Nah, ese hombre, cosas así, ¿verdad? Entonces es como, también nosotros tenemos culpa en eso, ¿verdad? Y obviamente esto se debe también a los estilos de crianza que nosotros tuvimos anteriormente, a los estigmas que tenemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que algo muy importante es eso, ¿no? El saber que no estar bien está bien, y que se puede hablar, que se puede exteriorizar, y que es importante compartirlo, ¿verdad? Para evitar que sea muy tarde. Creo que un punto que quiero destacar de lo que acaban de mencionar ustedes, de permitirse el no estar bien, de darse ese espacio para reconocer que no siempre tienen que ser fuertes, que no siempre están en las mejores condiciones, implica el cómo afronta estas situaciones la persona y su entorno. Y entonces mi pregunta, asumiendo el rol ajeno aquí en este conversatorio, las mujeres, ¿qué esperarían ustedes en términos de cambio del género femenino hacia la actitud de la masculinidad, hacia los errores que se han venido repitiendo de manera sistemática, de repente de generaciones en generaciones? Hablábamos hace algún momento que platicábamos, ¿verdad? De que pareciera que son patrones muy típicos de nuestra localidad, del hecho de cómo nos educamos los latinos a nivel de familia, que siempre la hermana mayor termina siendo la mamá de sus hermanos. Y en la contraparte masculina es, ok, en ausencia de papá, pues este hermano mayor cumple ese rol. Eventualmente puede que se presenten también algunas disparidades a nivel de pareja, diferencias por el hecho de que estructural, química y fisiológicamente somos distintos. Entonces yo sé que no vamos a pedir que van a cambiar de un día para otro, y que desde que escuchen este espacio que hemos armado para ustedes va a haber un reseteo universal. Pero ¿cuáles serían como esos mínimos actos que podrían cambiar la manera en la que hemos estado haciendo que los hombres se sientan? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer? Yo creía que tal vez lo primero sería de que se deje de como, no sé qué palabra utilizar, pero es como a veces las mujeres también buscan como el hombre, como anteriormente, Ideal, ¿verdad? El ajá, hombre la antes, idealización. como hace muchos años se creía que tal vez el hombre lo que buscaba era una mujer que fuera 90, 60, 90, ¿verdad? Cosas que obviamente se ha cambiado y todo eso. La mujer ahora busca tal vez un hombre que sea como muy, muy fuerte, ¿verdad? Como muy, muy, muy tosco, y que, bueno, inclusive hay algunas mujeres que dicen que les gustan los bad boys, ¿verdad? Entonces, que no sé, que les hagan sufrir, yo no sé, la verdad, es una cuestión bien compleja. Estereotipos. Todos son estereotipos. No, sí, claro. Entonces es como eso, ¿verdad? Que tal vez no se idealice tanto, ¿verdad? El que el hombre sea alguien inquebrantable, ¿verdad? Y porque a veces también eso puede generar como ciertas limitantes para nosotros, porque si yo me abro contigo,
entonces pierdo ese como, esa masculinidad o ese deseo, ¿verdad? De volverme el hombre ideal, ¿verdad? Entonces creo que eso, ¿verdad? Que sean abiertas a que nosotros pues podamos precisamente hacer eso, abrirnos con ellos. Ok. ¿Y Kenny? Tengo un conflicto ahí en la, en la respuesta, ¿no? Pero diría permitirle que comprendan o que dejen ser al hombre ser hombre. Creo que a veces tienen expectativas acerca de cómo nosotros deberíamos de ser en una relación, de cómo deberíamos de ser en el trabajo, etcétera, etcétera. Y a veces no saben entender por qué nos comportamos o por qué actuamos de ciertas maneras. El hombre, un ejemplo así muy concreto, ¿no? El hombre tiene la necesidad de arreglar las cosas. Y es por eso que la mujer a veces no entiende cómo el hombre, al nomás le están contando un problema, el hombre tiene la urgencia, la necesidad de darle la solución, ¿no? Y a lo mejor la mujer no quería la solución, ¿verdad? Solo quería Solo desahogarse. quería desahogarse, ser escuchada y todo lo demás, pero y es como, es que no entendés cómo me siento. Y yo, sí, no sé cómo te sentís. Y está bien, pues, o sea, yo no soy mujer, pues yo tengo ese mismo problema que vos. Yo lo soluciono así. ¿Qué más querés de mí? Si no, next va. Siguiente problema. Y creo que eso es lo que dice Luis, ¿no? Y es el hecho de, a veces cuando uno de hombre se da esos espacios, ¿verdad? Como de, ok, voy a intentar ciertas cosas, a veces termina siendo invalidada la misma masculinidad del hombre cuando se da esos espacios. Y parte del aprendizaje que uno tiene es justamente las reacciones de las demás personas y sobre todo las reacciones de las mujeres acerca de cuando uno decide probar ciertas cosas, ¿no? En materia de comunicación o en materia afectiva o en materia de lo que sea, uno va aprendiendo ese tipo de respuestas. Entonces mi respuesta iría sobre todo orientada a eso y es permitirle al hombre ser hombre y preguntar sobre todo el por qué. Porque así como nosotros los hombres asumimos muchísimas cosas de las mujeres también asumen muchísimas cosas acerca de los hombres y no saben comprender, no saben entender y a veces se les puede brindar la explicación, pero como no cabe dentro de su cabeza que eso pueda ser así, ¿no? Así como a nosotros los hombres no nos caben un montón de cosas de ¿pero por qué? O sea, te escucho, pero no entiendo por qué. Bueno, da exactamente lo mismo, ¿no? A veces uno necesita esos espacios de silencio, a veces uno necesita hacer ciertas cosas, ¿no? Que uno como hombre necesita esos espacios y no siempre se le pueden permitir, justamente porque uno tiene que estar cumpliendo, ¿no? Esos roles que se supone que debería de estar desempeñando en ese momento. Muy cierto. En el caso, sigo sintiendo que, ¿qué es lo que yo esperaría? Bueno, en mi caso, como mi compañera de hogar, para mí siempre lo he decretado así, de que es la figura idónea. O sea, sé de que mucho de lo que ahora uno puede ser como integrante de la familia es gracias a su enorme ayuda, ¿verdad? Y que es una contribución complementaria que tanto ella da de sí como yo también doy para que pues nuestros dos niños estén lo mejor posible. Sí, diría de que tratar de no tener ese prejuicio, que muchas veces por ser hombre soy así, por ser hombre tiene que ser violento. Creo que la violencia en ninguno de los dos géneros nos abona, ¿verdad? Lastimosamente, en algunas ocasiones, para contrarrestar, uno debe de ser violento, que también ya hablaríamos en una situación de vida o muerte, que hay que comprenderlo. A veces el ser nada más un pacifista en ese momento no nos va a funcionar. Pero creo que también el hecho de ser, al ser en este caso padre y ser en este punto actual, es que creo que ese es algo de que uno siempre se queda con esta como media angustia, ¿no? Del hecho de
estamos viendo esta parte de la musicalidad, cómo está cambiando en lo que se les quiere exigir. Ujú. Pero hay que hacer notar de que también somos espontáneos en Ujú. algunas cosas. Y en este punto donde somos espontáneos es justamente donde si son cosas o virtudes buenas, enhorabuena, hay que mantenerlas y en las demás, pues hay que modificarlas. Pero ¿en pos de qué? En pos de tener una mejor sociedad, no un mejor grupo social, Ujú. porque no nos hace bien solo ser un grupo privilegiado de hombres que tengan todo, Ujú. ni también un grupo de mujeres que tengan todo, sino es una sociedad que tiene que combinarse y que tiene que, en este caso, para poder destacar, es mejor una ayuda mutua, no una de un lado y una del otro, ¿verdad? Porque no queremos, creo que a nadie aquí nos gusta que nos digan, ok, es que ustedes tienen el privilegio, porque como bien dice cierta parte del guión en aquella película, toda, toda virtud también lleva su responsabilidad, Ujú. ¿verdad? Y estas responsabilidades pues nadie las quiere. A veces todo el mundo quiere sus derechos, más no sus deberes. Ujú. Entonces, el hecho de formarnos, ¿verdad? En esta parte de la sociedad donde tenemos que ser muy conscientes de que cada integrante cuenta para su desarrollo, después de cierta etapa, creo que a todos nos tocó en algún momento decir, ok, ahora ya tengo trabajo, ahora ya tengo que tener algo propio y tengo en este caso que comenzar a construir y ser de beneficio para la sociedad y pasar de ser el niño donde todo se le lleva a ser una persona que se integra, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte eh, con el apoyo es muy importante. O sea, creo que aunque aquí tenemos diferentes situaciones Ujú. de nuestra figura paterna, todos vamos a coincidir en lo mismo, que todos queremos que nuestros grupos familiares estén bien. Ujú. Y en este caso, esas condiciones tendrían que ser las idóneas para que así pase. No sé si lo ha vivido o visto, pero creo que una de las cosas, por todo lo que acaba de mencionar, creo que una de las cosas que se le es muy difícil a una mamá de un niño es hacerse a un lado para que el papá le enseñe a ser hombre. Sí. Creo que eso es algo para las mujeres muy, muy difícil Ujú. de hacer, ¿no? Ujú. Por lo que decía él, es bien importante brindarle ese set de virtudes y las virtudes se forjan con sacrificio, se forjan con a veces permitirle caídas, se Ujú. forjan con permitirle ciertas libertades que a veces dentro de un ámbito controlado y responsable, pero son necesarias, ¿verdad? Y creo que la mamá, quien tiene esa naturaleza de nutrir, tiene esa naturaleza de proteger, ¿verdad? A su hijo bajo todas las Ujú. circunstancias, se le hace extremadamente difícil, ¿no? Hacerse a un lado para que ahora sea el papá quien le enseñe a ser un hombre. Yo creo que un aspecto que debería de promoverse, y lo hablo desde la feminidad, es dar el espacio para reconocer que ustedes también, al igual que nosotras cerramos ciclos y nos reconstruimos, ustedes también pasan por esas fases. Obviamente no se viven de la misma manera, ¿verdad? Algunos tendrán que madurarlas y experimentarlas de repente en una edad muy temprana. Otros lo van a hacer ya en un punto casi que profesional, desenvuelto como adulto, pero al final me quedo con algo que mencionó Eli Romero hace algún momento, y es que vernos como individuos en proceso. Todos somos seres en proceso. Y reconocer y potenciar nuestras diferencias, darnos el espacio para expresarnos, no desde la réplica. Porque, bueno, por algo este libro de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿Cuántas literaturas, cuántas películas hemos visto en donde el epicentro de la historia es eso? La división entre lo que se supone que tiene que ser un hombre y la división de lo que se supone que tiene que ser una mujer. Entonces, si nosotros procuramos esos espacios para realmente darles a las partes que se desempeñen, que se reconstruyan, que se identifiquen, que reconozcan en qué
puntos han obrado mal y en qué puntos han actuado bien, eso va a hacer que se genere ese cambio. Y creo que con esto, pues, podemos integrar un poco las perspectivas de lo que hemos platicado el día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, por compartirnos un poco de sus vidas. Hubo un compartir desde la vulnerabilidad de ciertos momentos que son muy, muy personales. Esperamos que quienes estén, pues, sintonizando este espacio de este podcast audiovisual se lleven esas reflexiones, se enriquezcan de las experiencias de alguien más que también ha vivido y ha padecido muchas cosas como ustedes, ¿verdad? Que se reflexione sobre el rol masculino y que podamos cambiar un poco esas expectativas erradas que tenemos de género para avanzar hacia un futuro mejor. Gracias, en este caso, pues, a quienes nos facilitaron este espacio. De entrada les digo, feliz Día Internacional del Hombre, se lo merecen ustedes también. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar las emociones, hay que cuidar los cuerpos y dar gracias por ese rol que se les ha permitido cumplir en la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.